Roberto Oropesa y Virgilio Soberanis están en Núcleo Comunicación del Sureste para comentar las noticias como debe ser, al tú por tú, en Radio Fórmula Campeche. ¡Iniciamos! Muy buenos días, estamos en otra emisión de, iba a decir la verdad línea, pero no, esa es mañana, de Al tú por tú, a través de Radio Fórmula, en el 97.3 de FM, en Núcleo Comunicación del Sureste, y le agradezco mucho que me acompañe esta mañana para iniciar este Al tú por tú. También estamos en las redes sociales de Facebook, de NCS, estamos transmitiendo completamente en vivo en esta red social. Hoy voy a platicar un tema que ayer compartía nuestro invitado Alejandro Risueño. Muy buenos días. Buenos días, Roberto. Presidente de la Coparmex en Campeche, de este organismo empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex Campeche. Y bueno, ayer das a conocer, Alejandro, un documento, difundes un documento de una evaluación económica de Campeche. Así es. Y bueno, con un tono de preocupación todavía lo haces. Coméntanos cuál es la evaluación que haces desde la Coparmex, Claro. de la economía de Campeche, y en qué periodos las estás haciendo, con qué factores estás tomando en cuenta para hacerlo, esta evaluación económica. Sí, bueno, pues primero que nada, buenos días, muchas gracias Gracias a ti. por la invitación. Y bueno, realmente el tema o la preocupación, pues, haciendo un análisis o queriendo hacer un análisis de cómo vamos en este primer semestre del año, no tenemos todavía información en el sentido de que haya salido, por ejemplo, ya el ITAE, que es un indicador importante que nos da el INEGI para Cuando lo mencionas que hasta el 29 de julio vas a tener ya datos de 2026. Exactamente, sí. Pero de todas maneras tienes información estadística importante Previa. del INEGI previa. Claro, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, ya tratando de hacer un análisis un poquito más amplio, ¿no? Viendo la preocupación, nosotros como Coparmex somos un sindicato patronal, pues obviamente abarcamos a cualquier persona que tenga un empleado cuando menos. Y bueno, pues hay una percepción en la gente, en los empresarios, en los pequeños y medianos empresarios de preocupación, ¿no? De que no están yendo bien las cosas en sus negocios, de que hay reducciones en sus ventas. Y bueno, pues quise hacer un análisis un poquito más amplio, ¿no? Tomando en cuenta el momento, el 2021, que es post pandemia, o sea, es el primer año posterior al inicio de la pandemia. Para ver si hemos recuperado niveles previos, o sea, previos al 2020, niveles de 2019. Y bueno, pues el ITAE, que es es un indicador trimestral de actividad económica que presenta el INEGI, pues nos muestra año con año, trimestre a trimestre realmente, cuáles son los resultados. Y pues vemos que no, la realidad es en 2020 tuvimos un decrecimiento de 6.6%, pandemia, digo, era bastante entendible, pero de ahí no solo no hemos recuperado niveles 2019, sino que seguimos en caída, ¿no? Tuvimos un 2021 también de disminución, 2022 de disminución, hasta 2023 vemos un pequeño incremento de 7%, que si sumamos el 6% del 2020, el 3.6 de 2021, el 5.5, pues ya estás yéndote por ahí del 15, ¿no? Y recuperas un 7, entonces todavía no tenemos recuperación. Se lo aplico mucho al tema de la construcción del tramo del Tren Maya acá en Campeche, que vimos una llegada importante de gente que vino a construir. Pero pues así como vino ese año, así se fue la gente, ¿no? Y pues la realidad es que no quedó mucho recurso en el Estado y vemos otra vez una caída posterior. ¿Por qué no se logró una cadena económica más fuerte con ese recurso que fue muy vasto de la construcción del Tren Maya? ¿Qué pasó? Pues ¿Se desaprovechó? En su momento nosotros... Hubo gente que ganó pequeñas fortunas. Sí, pues probablemente siempre hay ganadores. Negocios, en claro, todo. comercios que ganaron pequeñas fortunas con el tema del Tren Maya. ¿Y qué pasó con ese dinero?
Pues mira, Es una la cadena realidad económica más lo importante. que nosotros podemos medio saber, porque pues al final de cuentas los indicadores nos dan respuesta o radiografías de ciertos escenarios, pero la realidad y lo que desde Coparmex y muchos otros institutos que agrupan a empresas era solicitar que hubiera más, que quedara más en empresas locales todo esto de la construcción del Tren Maya, tanto en proveeduría como en propiamente la construcción, etcétera, ¿no? La realidad es que no se dio mucho, no pasó. Fueron mayormente empresas de otros estados que vinieron a construir y ves un incremento en la economía en ese año. ¿Por qué? Porque viene mucha gente de fuera que viene a vivir acá, a gastar, a consumir, a comer, etcétera. Sí. Pero pues con la misma se van. No prevalece porque no genera mayor capital en las empresas, ¿no? O sea, tú vendes en ese año, estás recuperando. Recordemos que venimos de pandemia, la mayoría de los empresarios tienen deudas, tienen créditos, Sí. estás pagando, entonces pues no te queda nada porque no es algo que sea permanente o que se esté fomentando un crecimiento económico permanente, Sí. ¿no? No se logró un Aunque vínculo. sí hubo gente que tenía, por ejemplo, expendios, Ujú. que ya sabe usted, estas de cervezas, pues sí, Sí, claro. restaurantes, expendios, algunos negocios, comercios en los pueblos, sobre todo los municipios, que ganaron muy buen dinero, ganaron buen dinero. Yo digo, algunos hicieron pequeñas fortunas, pero ¿qué pasó con ese recurso? No hubo una activación económica con esto, no se aprovechó, se dejó pasar, Pues no hubo realmente un plan tal vez para aprovechar, ¿no? Lo que yo esta creo gente sí que ganó en su momento. el tema es que como que no hay muchas Terminó siendo oportunidades de fugaz. dónde hacer esas inversiones tal vez, bueno, pues insisto, vienes de un muy mal periodo, tienes que hacer una recuperación, estas pequeñas fortunas que tal vez algunos lograron Sí, no conseguir, muchas, pero sí pues habían tuvieron casos, que sí. hacer posiblemente pagos, pero lo principal es, tiene que haber un consumo constante, o sea, tiene que haber un tema de consumo interno, pero también tiene que haber la posibilidad de llegar a otros lados para que, bueno, pues sí hice un poco de dinero, pero ¿cómo lo invierto, Claro. no? ¿Cómo hago que mi empresa crezca con esto Pero ahí y tenía que que venda entrar, más? ahí tenía que entrar, ¿no? El agente de tener un plan de desarrollo económico Efectivamente, para el sí, Estado sí. y que llegara pues el gobierno a decir, a ver, tienes este dinero, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No? Sí, ¿Qué quieres es hacer? generar las ¿Cómo condiciones. quieres crecer con esto que ya te permitió ganar este proyecto, que fue una oportunidad irrepetible? Así Creo es. que eso no pasó. Sí, Creo que pues, eso no se dio. no se han estado generando las condiciones realmente, no ha habido claridad en hacia dónde queremos ir. Yo creo que es importante este tema de los resultados que nos muestran los indicadores, porque pues realmente no es una calificación, ¿no? No es decir si estás bien o estás mal, o si sacaste 10 en la escuela o no, es una radiografía real de cómo estamos, para que entonces nosotros podamos decir, a ver, si este es mi hoy, ¿cómo quiero que sea mi mañana? ¿Y cuál es mi plan para que me vaya llevando poco a poco a ese mañana, ¿no? Eso es lo que tenemos que generar, y realmente pues no hay una claridad completa de cuál es el plan íntegro para llegar a esto, y nos estamos metiendo cada vez en un círculo vicioso relativamente preocupante, porque pues empezamos a ver temas de informalidad, empezamos a ver negocios que cierran, o que cierran al público y a la formalidad, pero abren a la informalidad, ¿no? O sea, se continúan operando porque de algo tienen que vivir, pero pues ya no rentan un local, ya están dados de baja sus empleados, posiblemente quitan a muchos, los pocos que se quedan tal vez no los tienen dados de alta, no estamos en esa formalidad, y vemos cómo empieza a haber estos temas de informalidad y de pobreza laboral, y de que la gente ya, ok, sí subió el salario mínimo, pero de todas formas no les está dando, ¿no? Y no tienen seguridad social, entonces tienen un gasto adicional en temas de salud, y bueno, se va haciendo un círculo vicioso preocupante. Tú me decías, esta evaluación no quiero que se interprete como un golpeteo político, me lo decías, o como un golpe político, no es tu intención esa, No, claro, la de hacer esta evaluación. No, pues es que no es una económica, pero- calificación porque realmente. Sí, pero sí se señala alguna cuestión importante que nos dices, desde 2021 a 2025 perdimos una quinta parte de la economía del Estado.
Sí, sí. Perdimos una quinta parte, casi el 20% de la economía del Estado. Sí, pues es lo que muestra el indicador del INEGI, es el resultado total en el periodo. Insisto, pues nosotros buscando ver cómo vamos en el Claro. pospandemia para ver si hay una recuperación, y pues la realidad es que no solo no hemos recuperado niveles previos, sino que estamos por debajo. Y la realidad es que estados vecinos como son Yucatán y Quintana Roo sí han tenido recuperaciones, han incluso llegado a estar ligeramente por arriba a niveles prepandemia, y lo mismo en el promedio nacional, ¿no? Dentro de algunos de los datos que dábamos, pues hay crecimiento en empleo en Yucatán y Quintana Roo. En Campeche hubo a partir de diciembre, pero si medimos hace 12 meses con hoy, o sea, el año pasado cómo estábamos con cómo estamos hoy, sigue habiendo menos empleos, ¿no? Hay, y es importante señalarlo, hay en los últimos meses una recuperación a partir de diciembre, sí la hay, pero seguimos por debajo. Entonces, necesitamos que esa recuperación sea sostenida, que continúe, para que entonces podamos llegar a estar cuando menos como estábamos hace 12 meses en cuestión de empleo. Y bueno, pues el otro tema que dista un poco, que se va por un lado, es la pobreza laboral, ¿no? Subió el salario mínimo, pero no está siendo suficiente para que la gente tenga un mayor poder adquisitivo. Entonces regresamos a este capacidad de círculo compra, vicioso, la en realidad, capacidad de ese compra. salario. O sea, yo gano más, Sí. sí, pero no me da para una mayor despensa, no me da para salir, no me da para entretenimiento, no me da para otras cosas. Simple y sencillamente me está dando pues para lo básico, o incluso para un poco menos. Hay un ligero incremento en la pobreza laboral, ¿no? Y le sumamos a que hoy Campeche tiene más de un 60% de informalidad. Entonces, sí puede haber empleos, sí puede estar la gente ocupada, pero de manera informal. Y eso nos pega a todos, porque la persona que está trabajando en un negocio que está informal no recibe seguridad social, no tiene accesos a Infonavit, a Fonacot, a todas estas instituciones que les permiten una mejora, pero además de esto, pues también se vuelve una competencia desleal para el que sí está bien dado de alta. ¿Por qué? Claro. Porque pues estos pagos de seguridad social se vuelven una carga tributaria al final de cuentas también para el empleador, y le tienes que sumar que pagas impuestos, que tienes que estar dado de alta en pagos municipales, encareces tu producto por toda esta carga adicional que tienes, te vuelves menos competitivo, porque si la situación está grave, la gente no tiene dinero, no tiene empleo posiblemente, y quiere comprar un desayuno, ¿dónde lo va a comprar? ¿Donde le cuesta 50 pesos, o donde le cuesta 80, o donde le cuesta 100? Regularmente se van a la opción más barata, y muy seguramente la opción más barata tiene este síntoma de informalidad, ¿no? Porque si no, no alcanzas esos precios. Hemos visto cierres de negocios recientemente, y pues digo, uno lee los comentarios de las redes sociales, ¿no? Y la renta está carísima. Yo como empresario digo, pues la renta estaba carísima hace 8 años que inició ese negocio, y duró 8 años, o duró 10, o tal vez era uno de 15 o de 20, pero hoy no pudo. O sea, ¿cómo está nuestra situación que no permite pagar esa renta que alguna vez la pagó la empresa, ¿no? Y bueno, pues hay una carga tributaria importante, que pues hay que señalarlo también, y ha sido constante estos incrementos en cuestión de impuestos. Y siempre con los mismos cautivos, los que siempre están pagando, ¿no? La misma Sí, base, claro. esto no se amplía, no crece No, siempre no, a los mismos, regularmente, es a los que sí. se está... Regularmente todas las modificaciones no son para ampliar la base gravable o la base tributaria, sino para que pague más, o que se llegue a más a los mismos, a las mismas áreas, a las mismas empresas que hoy cada ya vez estamos quedan cautivos. menos, que cada vez quedan menos formales. Así es. Y Sí. bueno, pues esto es un círculo nada virtuoso. Licenciado Virgilio Soberanes, muy buenos días. Buen día. La evaluación que hace Alejandro, la Coparmex, estamos platicando. Sí, cómo no, en un tono de desde preocupación. anoche que Sí. vi en ningún cabo suelto, pues me llamó mucho la atención esta radiografía, pues que está hecha con total y absoluta seriedad, ¿no? Aquí lo hemos comentado, y eso que no ha abordado él el caso de Ciudad del Carmen, que aunque aparentemente no afecta a la ciudad capital, sí incide mucho, porque hay mucho joven
campechano de la ciudad capital que trabaja en Ciudad del Carmen y que se está quedando desempleado. Ujú. Entonces, al no tener trabajo allá, pues trate de buscarlo acá, pero no hay fuentes de empleo. Y como de costumbre, pues lo único que sucede es que se fortalece la burocracia, ¿no? ¿Por qué? Pues que ayer me platicaba un empresario importante que uno de sus hijos está trabajando y fue a hacer unos cursos de Estados Unidos y más o menos gana $4,000 mensuales. Estamos hablando de casi 80,000 pesos. Más o menos. 70,000 vamos a ponerle. Se lo voy a traer. Nada más le puedo pagar 30. Entonces, pues sí es cierto, en Estados Unidos toda la vida es más cara, pero las opciones de desarrollo son mayores, ¿no? Entonces, no tenemos capacidad como empresas, y lo digo porque también a nosotros nos afecta, ¿verdad? Porque si cierran los negocios, pues no se anuncian. Así es. Aparte de que ayer veía yo un diálogo que había sobre la utilidad de la prácticamente única plaza comercial de la ciudad, ¿no? Que dice que las rentas están caras, etcétera, y la gente está utilizando mucho el comprar, pues, por internet, ¿no? Inclusive están haciendo ya lo que antes iban a comprar a los supers o a las tiendas departamentales, lo solicitan por medio de todas esas plataformas que le llevan el producto a su casa. Es el mismo gasto, pero no se está quedando en la ciudad, más no se queda ni en el país, porque ese dinero generalmente son empresas subsidiarias de transnacionales, se están quedando con esa lana. Sí, de Estados Unidos, de Argentina, ¿no? Sobre todo. Algunos de la grandes, India. de la India, partes, ¿no? sí. Entonces, sí, está difícil el panorama. Espero que ahora que vienen las campañas, que generalmente hay un gasto extra, pues se genere un poco más de empleos, comienzan a utilizar sobre todo los jóvenes, ¿no? Para diseños gráficos y para redes sociales, etcétera. Pero que todos los candidatos que vayan a competir por la gobernatura tengan como prioridad gastar en Campeche y con campechanos. Sí, yo recuerdo antes, permíteme, sí, para concluir, que cuando la pandemia habían cerrado, no recuerdo si 13,000 o 15,000 negocios en el estado. Y esa suma de negocios que cerraron, porque no había ventas, acuérdense que estábamos prácticamente en estado de sitio, ¿no? No se han recuperado. No sé si ustedes que tienen las estadísticas habrán reabierto 8,000 o 10,000 negocios, pero 3 o 5,000 negocios que cierran son mínimo 10,000 fuentes de empleo. Claro. Sí. Así, siendo muy estrictos, ¿no? De 2 empleados por negocio. Vamos un corte, claro, si le parece, y nos sigue acompañando Alejandro, nos acompaña todavía en el programa Alejandro Risueño, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Campeche, de la Coparmex Campeche. Después de la pausa, volvemos con él para seguir platicando. Continúa en Al Tú por Tú y síguenos en las redes sociales como NCS Noticias, en Facebook, Twitter e Instagram. Para llegar a las mejores conclusiones, continuamos con Roberto Oropeza y Virgilio Soberanis en Radio Fórmula. Bueno, ya regresamos, estamos platicando con Alejandro Risueño, presidente de la Coparmex en Campeche, sobre esta evaluación económica de Campeche que difundió el día de ayer, y bueno, da unos datos, por ejemplo, me pareció muy importante comentarlo también. Campeche, en cuanto a el tema del empleo, señala, se compara junio de este año con junio del año pasado. Campeche todavía registra 2.5% menos empleos formales, equivalente a 3.300 puestos, y es la segunda mayor disminución a nivel nacional, solo detrás de Guerrero, parte de lo que estamos platicando, ¿no? Lo que decías de la pobreza laboral, y al 60% la informalidad, que es lo que ustedes están detectando, pues esta caída en el empleo y la informalidad laboral como los dos puntos claves de esta evaluación económica
de Campeche, que está tomando los datos previos entre 2021 y 2025 y todavía están esperando el próximo 29 de julio se van a publicar los datos de 2026. Pero el tono, te decía al inicio de esta charla, sigue siendo de mucha preocupación por lo que está ocurriendo. Bueno, el tema de Carmen, que mencionaba el licenciado Virgilio Soberanis, que ha sido una patada de verdad muy dura para el Estado, la que le dio Pemex con esta deuda a tantísimos proveedores y acabando prácticamente con la cadena económica principal de la isla y de esa zona del Estado y de esa región, y ya se lavaron. Que ya se acabó el dinero que puso Banobras y que si saben contar, que no cuente con... Pero bueno, ¿qué viene? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Qué pueden hacer los sectores económicos que hoy están pidiendo prácticamente todos al unísono un rescate económico, algún plan de rescate económico, pero verdaderamente importante, no los que nada más se anuncian en el discurso y al final pues no hay de verdad unos beneficios importantes ni realmente cuantificables para las empresas? Pero bueno, el panorama no se ve bien, y bueno, pues ahí viene también el quinto informe de gobierno, ahí nos van a dar también información en materia económica, ¿no? Esperemos en esa parte de desarrollo económico que se va a informar. Supongo que ustedes estarán atentos también para hacer algún posicionamiento. Esto ya viene en unos pocos días, luego vendrán las comparecencias de los secretarios en el Congreso del Estado. Ahí también habrá que ver qué va a informar esta parte del Gabinete Económico de Campeche a los legisladores. ¿Qué van a preguntar los legisladores, no? ¿Qué dirían, qué planteamientos harían si no tienen esta información o no cuentan con esta información que sí tienen ustedes en las cámaras empresariales? Realmente, digo, como decía don Virgilio, estamos a nada de año electoral, que el año electoral no es el 27, ¿no? Sino empieza a finales de este. Y pues, de hecho ya están todos destapados y corriendo pero ya empieza justamente carrera, empieza, ¿no?, la concentración en eso, ¿no? Y bueno, hoy sí que está como el meme, ¿no?, de la mamá con uno jugando en la piscina, otro ahogándose y el otro ya en el fondo del mar. Pues el tema económico ya está en el fondo del mar, porque hoy la campaña es lo importante, ¿no? Terapia intensiva. Y en segundo lugar, pues tal vez ponemos temas de desarrollo social, que eso es algo que yo siempre he puesto en el pizarrón y he dicho, bueno, los gobiernos actuales están muy concentrados en desarrollo social y la verdad es algo valioso, ¿no? Hay gente que tiene una necesidad y que hay que tratar de apoyarnos como comunidad, pero se nos olvida que el desarrollo económico es desarrollo social también, porque una persona sin empleo pues cada vez necesita más asistencia social. En cambio, si tiene un empleo bien remunerado, pues no tiene necesidades, sale de este tema de pobreza laboral, les alcanza para más de una canasta básica, pueden tener diversión, salud, entre otras cosas. Y pues hoy estamos dejando de lado el tema económico, ¿no? Tiene que ser prioritario y pues para quien venga, para los candidatos que vengan, ese tiene que ser la prioridad número uno, ¿no? Tenemos que entender todos los ciudadanos cuál de las opciones nos ofrece un centro en el tema económico que permita un verdadero desarrollo, porque ese es el problema. O sea, cuestiones particulares o momentáneas, paliativos, pues pueden existir muchos, ¿no? Sabemos que Campeche ha dependido históricamente de los temas presupuestarios, ¿no? Que se gaste el dinero del presupuesto acá y eso mantiene la economía en un nivel cierto, ¿no? Si sales y empieza a llegar mucha empresa de fuera a dar servicios, etcétera, o si se reduce el gasto y se mete en un gasto corriente, pues ves una disminución como incluso está pasando hoy por hoy. Pero eso tampoco es la respuesta, porque no lo ha sido en los últimos más de 20 años, ¿no? Creo que el último año que tuvo crecimiento económico Campeche, según el ITAE, fue en el 2004. Ya tiene más de 20 años esto. O sea, ya todo ha sido una escaleta hacia abajo, ¿no? Entonces, necesitamos darle la vuelta, pero tiene que ser con una planeación. Tenemos que saber para qué servimos, para qué funcionamos, qué beneficios tiene, porque a veces se nos olvida que las vías de crecimiento son o crecer a las empresas locales para que puedan vender fuera, porque no podemos seguir repartiendo el mismo pastel de los 900,000 habitantes de Campeche. Tenemos que vender fuera, pero también viene la opción de traer empresas
de buscar gente y empresas que quieran invertir en Campeche, ponerse acá por las condiciones favorables que tengamos. ¿Qué es lo que se nos olvida? Que no competimos para atraer una empresa solo con Yucatán y Quintana Roo o Tabasco. Compites con Taiwán, con Filipinas, con Sri Lanka, con India. Entonces tienes ¿qué ofreces? ¿Por qué soy mejor yo? Incluso hoy hasta con los mismos estados, este tema del tren transísmico que pretende bajar insumos desde China, darles un proceso acá y pasarlos al otro lado y mandarlos a Europa o a Estados Unidos, que es la idea, hacer una especie de canal de Panamá terrestre, pues está beneficiando, pero a los que están en el istmo, a nosotros ni muy de refilón, ¿no? Por más que hagas una conexión en el tren de carga. ¿Qué le doy de beneficio? ¿Por qué una empresa china que hace electrónicos va a venir acá y no va a venir a Oaxaca o a los que estén en el paso del transísmico? ¿O por qué no se van a ir a la frontera norte que en 2 horas están en Estados Unidos, en mercados gigantescos? Tenemos que dar mucho, pues eso se tiene que planear, tiene que haber un conocimiento, tenemos que saber cuáles son las empresas a las que nos queremos dedicar. Todo este tema de las maquiladoras, de la industria, es importante, hay que atraerlo, pero no hay que atraerlo a lo loco, hay que darle una consecución, hay que darle un plan, porque yo te atraigo, pero necesito que tu proveeduría sea en la manera de lo posible también local, que yo vaya a generar, oye, voy a traer uno que hace ropa, que es como que la manufactura básica, ¿no? Que ya hay una expertise en Campeche porque ya han habido maquiladoras. Bueno, ¿cómo hago que un campechano le venda las etiquetas? ¿Cómo hago que un campechano le venda las cajas? Tal vez no hoy, tal vez hoy tiene que traer esa proveeduría, pero ¿cómo genero y voy dándole la vuelta? Porque si nos vamos volviendo expertos en ciertos temas, mañana cualquiera que haga textil va a decir, ah, Campeche es una oportunidad. ¿Por qué? Porque ya está todo. Porque ya hay un local de cajas, porque ya hay un local de etiquetas, porque ya hay un local de tinta para la ropa, porque ya hay un proveedor local de tela, no lo sé, estoy inventando cosas, pero ya te empiezas a volver un clúster de algo, ¿no? Vemos ejemplos en el tema automotriz, por ejemplo, que son ensambladoras y con un Nissan llegan 15 empresas más, ¿no? El que vende, no sé, las partes eléctricas, las computadoras, los cristales, etcétera. Ya este clúster ya no solo es estatal, todo el Bajío se volvió un clúster automotriz. O sea, ya saben que si yo voy y me pongo en San Luis, en Querétaro o en Guanajuato, pues tengo muy cerca cualquier proveeduría. Y han hecho una fortaleza entre ellos para poder atraer cada vez a más vehículos, a más armadoras de vehículos. Entonces, es un tema complejo, sí, pero por lo mismo de su complejidad, necesita una planeación bien pensada y para el largo plazo, porque paliativos momentáneos anuales, pues traes una construcción tipo Tren Maya, pues bueno, es un año que hay más o menos, pero al año siguiente caímos el mismo 7% que crecimos en el 23, entonces, ¿cuál fue el beneficio real? Y como bien dices, bueno, alguien hubo un ganador, generó lana, pero ¿y dónde mete esa lana? ¿Cómo crece? ¿Cómo se vuelve empresario? Sí, ¿Cómo hace más los tienes de que eso? acompañar para que a lo mejor de esos cuenta 100 que hicieron sus pequeñas fortunas con esos proyectos, pues a lo mejor 10 te van a pegar a largo plazo, ¿no? Pero si nadie los acompaña, ahí murió el círculo económico, Fallan ¿no? los proyectos, inclusive federales, porque vamos a poner un caso, ahora con el Mundial de Fútbol, dijeron que iban a venir 5 millones de turistas, no llegó ni al millón. No. Y Ni todo siquiera aquel, a las sedes. y todo aquel empresario hotelero, por ejemplo, que dijo, pues, como nos pasó con el famoso Congreso del Petróleo, ¿no? ¿Se van a llenar todos los hoteles? Pues no, no se llenaron. No. Todos los restaurantes van a ir muy bien, pues no, no les fue bien. Entonces, así nos está ocurriendo a nivel federal. Sí, Y porque si ocurre a nivel federal, pues repercute en los estados. Aquí estuvieron cacareando de que los turistas que iban a llegar por el Mundial iban a venir a Campeche, y no ha venido, por un lado. Y por el otro, que falta mucho entusiasmo por parte de los directivos, de las cámaras y demás locales, que están sentaditos esperando que caiga el maná del cielo. Y pongo un ejemplo. Chetumal acaba de anunciar que va a entrar Mexicana, cuando menos por las vacaciones, con 4 vuelos semanales más. Y aquí seguimos con los 3 que tenemos, cuando pudieron haberse también traído
4 más para que diario hubiera un vuelo extra de Mexicana, más los que hay de Aeroméxico. ¿Por qué? Porque hay demanda. La gente no utiliza las carreteras por la inseguridad. Entonces vas a un lugar y te vas en avión. Pero aquí estamos sentados esperando que todo caiga del cielo. Y eso no puede ser. Hay que hacer labores de promoción. Hay que ir a ver dónde están los que tienen. Carmen está llore y llore de que no tiene un vuelo extra, que nada más están de monopolista Aeroméxico. Pues sí, pero yo no veo que se muevan y que vayan a ver a Volaris y que vayan a ver a la propia Mexicana y demás. Plantearon que el avión que viene acá haga escala. Eso es totalmente fuera de la realidad. Eso lo tiene que hacer porque turista. sale más caro levantar y aterrizar que los que vas a captar de pasajeros. Y con el mismo avión, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a darte 50 lugares. Pues esa gestión la tiene que hacer, por ejemplo, turismo, ¿no? Obviamente. Buscar qué puertas tocar. Y bueno, pero pues en el caso de Chetumal no fue tanto turismo, sino las empresas, que la Cámara, la Canirá, que la Cámara de Comercio, que los hoteleros se movieron, porque están pasando también por crisis en el Caribe, no nada más es Jauja, Tulum está para abajo. Sí, a veces sí atormenta un poco ver que se invierte en otras situaciones, no quiero echarle grilla a nada, pero sí atormenta ver que se invierte en situaciones que no representan después una derrama económica importante. Mencionaba usted el tema del Mundial, y aquí tengo entendido que se pagó un buen dinero por las transmisiones del Mundial, sí, ¿no? Que lo pagó el gobierno. Por ahí decían una cifra estratosférica, no la creo, pero sí creo que se pagaron esos casi 5 millones más de pesos. Más o menos, ¿no? La cantidad, 4.5. Yo me pregunto, al final de cuentas, ¿cuál fue la derrama económica que eso generó? Porque yo ahí no vi, en ese lugar de los partidos... Bueno, nada más cuando jugó México, ya México ya no... No vi si la derrama económica que se generó en ese lugar, porque creo que habían algunas personas que se les dejó vender cosas, sobre todo cerveza. Si esa derrama económica pues correspondió a lo que se invirtió, por poner un ejemplo, y no es satanizar el hecho, porque bueno, a quién no le gusta ir a ver el fútbol, ¿no? Entonces, no, pero realmente es hasta cierto punto mínimo, como bien comentas, la posible derrama, y bueno, algunos empresarios restauranteros lo comentaron, dijeron, oye, si gastaste esa lana, ¿por qué no la invertiste en nosotros? Y dijiste, oye, pues voy a hacer un acuerdo y lo que voy a pagar de regalías de transmisión o del concepto que se maneje, dale oportunidad, o sea, lo estoy pagando de parte de los empresarios restauranteros del Malecón o de la 59 o de todo el municipio, de todo el estado. Solo creo que al final lo hicieron, ¿no? Solo al final pusieron las pantallas en la 59, solo... Por lo que tengo entendido fue una cuestión entre particulares, no fue no una tuvo que ver con... Digo, lo que me han comentado, entre ellos mismos se organizaron para hacer... No vayan a decir que estamos echando la grilla, pero es un ejemplo, ¿no? No, claro, es donde ves cuál es la visión que se tiene, ¿no? Cuando tu visión es necesito generar desarrollo económico, por lo tanto, pues que haya una derrama, pues es más fácil así, porque aunque el partido no sea el de México y no sea tan atractivo, habrán algunas personas que les interese ir a comer a verlo. No, Le doy la oportunidad a esto, ¿no? En cambio, pues sí ves que la megatransmisión al final es para cosas masivas. Entonces, sí es algo válido, sí no todo mundo tiene como para ir a sentarse a un restaurante y quisiera verlo, pero al final es para cosas masivas, ¿no? O sea, necesitas tener la seguridad de que se va a llenar. En cambio, si lo divides y lo distribuyes entre los empresarios restauranteros, pues de a poquito, pero le ayudas, ¿no? A pagar esa renta, a pagar la esa derrama nómina, ahí, ¿no? La dejas ahí. Bueno, tenemos un mensaje, dice Fernando Flores. Héctor Lara dice, saludos Alejandro, excelentes propuestas. Héctor, que también, bueno, lo conocemos y también ha estado publicando, ¿no, Héctor? En su red social también ha estado publicando comentarios muy interesantes. Él es de empresario de restaurante y también ha estado dando opiniones ahí interesantes sobre lo que está pasando. Y así como Alejandro viene de una familia emprendedora desde los años 50, 40, era tu bisabuelo. Mi bisabuelo, sí. Si revisas el cuarto centenario, él aparece como director de la revista esta que es histórica, ¿no? Del cuarto centenario.
A mí me tocó como estudiante ir a consumir el té que hacía. Traían de Belice y se preparaba acá. Y ahorita pues soy cliente VIP, bueno, más que yo, mi familia, ¿no? De sus productos de refrescos, ¿no? Mira, otro tema. Que les fue bien en el aniversario, ¿no? Sí, con lo que hicieron, bueno, lo que nos platicaste que iban a sacar nuevos productos, esos se mantuvieron, ¿no? Sí, no fueron solamente especiales, no sino hemos que varios terminado el varios año de mantuvieron. aniversario, pero ahí van relativamente bien, pero digo, nosotros también, como todos, estamos sintiendo esta debacle económica y el golpeteo económico está fuerte. Y en ¿no? su rubro les ha salido también mucha competencia. De lo que yo puedo ver cuando voy a comprar, que por lo general compramos lo que tú nos habías dicho, que está muy bueno pues sí salió muy bueno, la verdad, nos decimos aficionados. Gracias. Pero ya tiene más competencia, ya vemos otras marcas, otra Es que gente es un salió. poco lo que comentábamos, ¿no? Nosotros hemos visto una reducción importante en nuestro nicho en particular, pues tuvimos un incremento al 100% del IEPS, o sea, se duplicó de un año a otro, incluso lo metieron para bebidas no endulzadas o endulzadas con edulcorantes, pero o sea, no a calóricas. refrescos 100%, ¿no? Es que estaba en el litro en 1.80 y ahorita está en 3.80, ¿no? O sea, se duplicó prácticamente el costo del IEPS por litro y eso es un incremento directo al precio, ¿no? Pues tienes que cobrarlo directo, no queda para la empresa. Y incluyeron también a las bebidas no azucaradas, cuando supuestamente este IEPS a las bebidas era por un tema de obesidad, pero pues ahora hasta las no azucaradas también tienen que pagar, ¿no? Pero el tema no quería ir a eso, ¿no? A mis cuestiones personales, sino que resentimos mucho esta informalidad porque te quedas sin empleo, pues mucha gente agarra y dice, pues ¿qué puedo hacer? Pues en mi casa hago hamburguesas, hago pasteles. Pues sí, pero y el que puso su localito de pasteles y de hamburguesas y tiene un empleado y lo tiene dado de alta, jamás va a competir en precio contigo. Y es más, hasta si este informal se pone cerca de tu precio, pues es para ganar mucho más, ¿no? Y es algo que nos pasa a nosotros, empiezan a salir todas estas competencias que muchas veces tampoco están en la formalidad. Y digo, el sol sale para todos debemos de... Pero ¿cómo hacemos también la parte legislativa mucho más flexible para quitar esta informalidad? Porque no es cancelarlo, o sea, no es ir y decir, tú marquesitero, tú el de los elotes, no puedes estar acá, no, porque la gente tiene que ganar ese autoempleo. Es que se regularice la situación. Es cómo te regularizo, pero eso también, entiendo que eres un carrito de marquesitas, no puedo cobrarte como si fueras la gran empresa. Tengo que tener flexibilidad y algo especial para ti, pero necesito también meterte a la regularidad, porque igual vemos ejemplos de carritos de comida que venden tacos y tienen 30 años y 10 empleados, y jamás han estado regularizados, ¿sí me explico? O sea, tenemos que ir llevando a la formalidad a todos y es algo que nos impacta, ¿no? Nosotros particularmente lo vivimos de cerca. Bueno, dice, claro, un mensajito nada más dice, claro que sí, dice, buenos días a la mesa. Fernando Flores dice, es una competencia muy desleal, muchos carros de ventas de comida agarran luz pública sin impuestos, sin impuestos, ganancia neta, dice, bueno, compartiendo lo que tú dices. El Financiero publicó la semana pasada o hace 15 días un amplio reportaje de que la economía del país no se ha venido abajo por la informalidad, porque da un dato que más o menos el 60% del empleo a nivel nacional son gente que no tiene o sea, no tienen seguro social, no tienen Infonavit, etcétera, y están viviendo, muchos por ejemplo les dieron su liquidación y ¿qué hacen con el dinero? Pues antes de que se acabe ponen su negocito para vender perros calientes, ¿no? Y van a la misma empresa donde trabajaban y comienzan a surtirles el desayuno a los trabajadores. A mí me tocó verlo mucho con los famosos tacos de canasta, ¿no? Ahí estaba el Sanborns y en la planta alta del Sanborns de la Ciudad de México, que está en Hamburgo, perdón, donde está el Hotel Casablanca, no me acuerdo el nombre de la calle, cerquita del Monumento de la Revolución, la planta alta estaba la PGR. Pues llegaban unos señores a las 6, 7 de la mañana con su puesto de tacos de canasta a la entrada del Sanborns, no estoy exagerando, y a vender, se ha dicho, a las 9 ya no tenían nada que hacer, ya habían vendido todo lo que llevaban, ¿no? Y obviamente pues la gente que iba a la PGR pues ya no bajaba a desayunar al Sanborns. No, pues ya no. Es más, afectaban hasta el puestero de la esquina, donde generalmente en cada esquina se ponen torteros establecidos que tienen su local y todo y pagan,
pues ellos también salían dañados por eso. Y estoy hablando hace 30, 40 años. O sea que la informalidad en México... Que por eso hay que ver la parte de la flexibilidad, de sí, donde digas, oye, te voy a poner en un esquema particular para ti, pero también cumplen una función o pueden cumplir una función. Me tocó ir a alguna reunión en la Ciudad de México, por ejemplo, en el área de Polanco. Es una área sumamente rica, sumamente cara, y pues obviamente el grueso de los trabajadores de las diferentes empresas que están ahí, de los corporativos y así, pues no siempre van a estar desayunando diario, Claro. un desayuno de 150 o 200 pesos, ¿no? Muchos paran en este puestecito que vende el cafecito con los panecitos o la tortita ya preparada. Cumple una función, atiende a alguien, pero yo tengo que regularizarte para ver también que no afectes al que sí está bien, porque tal vez el tortero de la esquina, aún pagando, pues da precios accesibles para el grueso de la población. No te puedo poner junto a él, te voy a dar chance, pero ¿dónde te coloco y que te tenga pues vigilado en cuestiones sanitarias, que cumplas con todas las normas de salubridad, etcétera, que no afectes, o sea, a los peatones, la calle, etcétera? Por eso hay que regularizar más que cancelar, ¿no? Que ese es el tema que, bueno, últimamente ahorita en Campeche querían supuestamente cancelar a los... Y pues no es allá, ¿no? Sino es flexibilizar, porque también estás matando ciertos ingresos y ver cómo, dónde te pongo y cómo te Pero no llevo pasó a esa ley, crecer. ¿no? Pues tengo entendido que no, yo creo No que... pasó esa iniciativa, ¿no? Que quería, pues sí, cancelar. Pero pues es un poco el comercio tema de, no sé si formal. recuerdas, en la última El programa ambulantaje, que ¿no? vine, Iba sobre el ambulantaje. estábamos buscando que vaya el presidente del Congreso a una reunión de Coparmex, nunca me contestaron ni la carta ni la Bueno, solicitud. si no le contesta a sus propios compañeros de bancada, que ya se le están yendo por de 2 en 2 se le van a ir, yo creo. Pues qué puedes esperar. Pero lo que voy es, ¿y cómo generas una ley que afecta una? Es como que yo me ponga a hacer una ley en cuestiones médicas, si no soy médico, o sea, necesito acercarme a los doctores y a la gente que sabe para ver cómo la todos la esos hacemos, ¿no? ambulantes que ves en el Malecón y el pasaje Ramón Piñachán, generalmente ni siquiera son de la ciudad capital, o ni del estado. Son muchos poblanos, Y chiapanecos, sobre sí. todo. ¿Por qué? Vamos. Porque ahí está peor la situación. Vamos al corte y regresamos ya a la parte final de esta plática que nos hizo favor de acompañarnos hoy Alejandro, porque esta evaluación económica que presentó ayer me parece muy interesante. Qué bueno que lo hagan, qué bueno que lo hagan. La verdad es que no todos las cámaras empresariales se están tomando pues esta responsabilidad, esta responsabilidad de alzar la voz, de llamar la atención sobre estos temas. Lamentablemente, ¿verdad? Porque es una función de las cámaras empresariales, de los consejos empresariales, hacer esto también, dar información, difundir, hacer una radiografía, generar debate, tener la oportunidad aquí en los medios de exponer esto. Como decía Alejandro, esto no es un golpeteo político, es una radiografía, es un análisis que hace con la información que ellos tienen, que es una información muy puntual que les da el INEGI, que les da los ITAE, que tienen contacto con otras cámaras empresariales de otros puntos del país, de otros estados, le permite comparar, y bueno, de ahí pues nos arrojas un escrito, que aparte no es un escrito muy amplio, son 2 cuartillas, pero muy bien resumido. Yo creo que el panorama que continúa con este tono de preocupación sobre la situación económica de Campeche. Pero bueno, vamos a un corte, ya terminamos, regresando del corte nos acompaña todavía Alejandro y finalizamos, para que nos diga, bueno, ¿qué viene para ustedes en Coparmex? ¿Qué están planteando para los próximos meses? ¿Alguna actividad, alguna convocatoria importante para hacer algo y poner todavía más a discusión estos temas? Por supuesto, cuando salga ya la información del 2026, el día 29 de julio, Sí. faltan 15 días, pues te volvemos a invitar. Claro. ¿Te parece? Cuando salga ya esa información de este año, nos vuelves a acompañar para que platiques con nosotros, pues ya, ahora sí que como está este 2026 que ahí ponía yo en la columnita de terapia intensiva, ¿no? De terapia intensiva, nos quedan 2, 3 rayitas de vida, pero ¿qué hacemos con eso? Vamos a un corte y regresamos con Alejandro Risueño, con el licenciado Virgilio Soberanis y un servidor Roberto López a la parte final de este Al Tú por Tú. Ya volvemos. Continúa en Al Tú por Tú y síguenos en las redes sociales como NCS Noticias, en Facebook, Twitter e Instagram.
El análisis de los temas políticos, sociales y económicos de Campeche y México continúa. Bueno, ya regresamos al tú por tú. Licenciado, ¿tenía alguna pregunta? No, un comentario. Hablando de la... que por un lado van las empresas, por otro lado va el gobierno, tanto federal como el estatal y el municipal. Por ejemplo, se hace el Tren Maya y no se planea bien, se gasta un montón de dinero y luego se dan cuenta que el pasaje no es el negocio, sino la carga. Y ahorita están gastando cifras multimillonarias para hacer las espuelas y poder llevar la carga. Por ejemplo, en el caso de Campeche, yo no sé si van a hacer una espuela para conectar Ceiba Playa con el Tren Maya. Están haciendo Tabasco, lo están haciendo en Chiapas. Pero eso se debe haber planeado desde el principio. No después, fíjate que no da el volumen, porque hablan siempre de millones y van a haber 5 millones de pasajeros y Calakmul se iba a inundar de visitantes. Y le están rompiendo el alma a los hoteleros y a los negocios de hospedaje. Y resulta que... El hotel del ejército. Sí, tanto el de Calakmul como el de SNAP. Y resulta que no es la cosa así. Y el caso de Calakmul está peor, porque quien está dañando no son a empresarios grandes, sino son a los ejidatarios, a los pequeños propietarios que tienen hotelitos allá de 10, 15 habitaciones. Unos un poquito más grandes y ya de más tiempo, pero también les está... Y el otro día un hotel de 200 habitaciones con todas las comodidades, ¿Y a quién violando las leyes y pasándoselas por el arco del triunfo, porque se construyó por parte, pues, supuestamente del ejército en la zona núcleo, que está prohibidísimo construir, pero ahí se implantaron, ¿no? Y entonces, pues no ves tú que el Tren Maya, que presuntamente iba a dinamizar y que iba a potenciar el tráfico de turistas, se esté reflejando en la realidad. Es más, creo que hasta están llegando menos turistas a las zonas arqueológicas ahorita que antes. Yo creo que todo tiene que ser parte de la misma planeación que nosotros como Estado debemos de tener. Y bueno, pues si ya hay este programa o este proyecto federal como es el Tren Maya, pues ¿qué vamos a solicitar, no? Están estas nuevas zonas económicas exclusivas que ya se habían manejado, se cancelaron. Polo del bienestar. Se cambió el nombre. Polos del bienestar, que tampoco sé cómo vaya esos, ¿no? No pues sé, parece que supuestamente estaba el proyecto para Campeche. Se iba a licitar, pero no, hasta ahí tenía que ser la autorización y después la licitación, pero le están dando prioridad a todos los que están sobre el tren transísmico. Entonces todos los primeros son allá. Creo que el de Yucatán ya estaba igual. El tren que está abandonado, ahí se ha tirado hace 6 meses después del accidente que tuvieron, lo paralizaron. Y esos son los que cambiar todas las vías, hay que cambiar todos los vagones, porque compraron unos viejísimos de allá de Inglaterra, nada más le dieron su pintadita y los metieron. Entonces lo del polo tampoco avanza. Pues, a lo que iba es, fuera de que avance, ¿no? Pues también tiene que estar dentro del desarrollo agrario, y decir, ¿dónde voy a estar con respecto a esta vía del tren que va a tener carga? Y tengo que tener una terminal multimodal donde pueda sacar el contenedor del tren y ponérsela a un tráiler para que se pueda mover hacia otro lado y después tal vez pasarlo a un barco si es necesario, etcétera, ¿no? Entonces, pero todo depende de un análisis. No tengo toda la verdad en la boca, pero lo que sí es una realidad que hay que revisar es, estamos muy insistentes con lo del puerto de Ceiba y demás, que sí puede ser una opción, pero a veces no es una opción para todos, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser muy caro y a veces sea mejor tal vez irte en tráiler hasta Veracruz y de allá sacar tus productos, o incluso a Yucatán, donde ya en Progreso pues tienen algo mucho más avanzado. Entonces hacer todo ese análisis a conciencia y determinar pues dónde va a estar este polo, la terminal multimodal, que pues es una lana, ¿no? O sea, son estas gruotas que quitan de un lado y ponen en el otro el contenedor lleno como viene. Entonces, recintos fiscalizados, o sea, hay muchos temas allá que pueden o que tienen que tomarse en cuenta, y todo es parte de esta proyección y esta planeación, porque de ahí entonces, voy a desarrollar las plantaciones de arroz, pero ¿dónde están esas plantaciones? ¿Qué tan lejos están de este posible polo del bienestar o la zona económica? ¿Cómo llevo el producto para allá? ¿Cuáles son las vías para llegar hasta allá que sean factibles de hacerse?
que no sea un costo adicional. Campeche territorialmente es un estado relativamente grande, ¿no? Entonces, hay un costo incluso interno y con los polos poblacionales como son el municipio de Campeche y el municipio de Carmen, son los más grandes, pues estás a 2-3 horas de distancia, ¿no? Y todo eso son costos adicionales para nosotros como empresarios de poder llegar a más gente y vender más, pero hay un costo mucho más grande, ¿no? Son esos temas que deberíamos de estar abordando y cómo ayudamos a nuestras empresas a llegar a otros lados y cómo atraemos inversiones que generen empleos, que dejen derrama, que puedan utilizar a campechanos como proveedores y pues ahí seguir en el caminito, ¿no? Porque estaba lo del Plan Campeche, ¿no? Y yo platicaba hace algunas semanas con una persona muy crítica del Plan Campeche. Intenté yo no serlo tanto, pues nada más para ver, ¿no? ¿Qué sacas? Y entonces me comentaba algo muy interesante que me decía, siento que es un plan muy nostálgico. Uh-huh. Es un plan nostálgico porque habla del arroz, donde Campeche fue muy importante. Y habla de la leche, donde Campeche tiene muy poquito. Y si alguna vez también fue, pues ya no es. Eso va a beneficiar de otros estados de la región, no a Campeche. Y habla de la miel, donde Campeche tuvo oro, pero ya ha caído también mucho, malos manejos en las empresas, problemas en importaciones. Dice, y el plan no está mal, pero como que es algo más nostálgico. No es un plan que esté viendo a ese mediano, a ese largo plazo, de verdad a sectores que puedan romper la caída económica que hemos tenido en los últimos 30 años, cuando se acabó la verdadera industria, que era la industria camaronera, que era la pesca, que esa era la que dejaba dinero, verdaderamente dinero. Que incluso también se desaprovechó en sus momentos. O sea, totalmente. No se dio el valor agregado adicional para ir creciéndola. Ajá. Y pues entró Pemex y las zonas de exclusión y acabaron. Pero esa era la industria, claro, ¿no? Sí. O sea, esa era la industria de oro. O sea, el arroz, todo, sí había, pero dice, siento que es algo más nostálgico querer recuperar eso, rescatar eso, que poner el dinero en otras potencias que puede tener Campeche hoy, logísticas, o por su localización, o por su cercanía con el tema de ser este paso a la península, o sea, aprovechar más estas partes que ya son otro tipo de ventajas que sí tiene el Estado, y aparte tiene buena materia humana, el Estado ha desarrollado mano de obra importante, ha capacitado a mucha gente, los jóvenes que han estudiado en los tecnológicos de Calquinitos, que tienen buena preparación, muchos se fueron a trabajar a Pemex de ahí, de esos tecnológicos, y se quedaron desempleados ahora, como decía el licenciado Virgilio. Entonces, recuperar eso, hacer un plan para 5 o 10 años con eso, podría tener más sentido que la nostalgia, ¿no? De volver a ser arrocero. Pero todo nace de un estudio de vocación real de la actualidad, ¿no? Y bien hecho y localizado. Yo leí alguna vez Eso están haciendo de un discurso político, eso del arroz y todo eso. La verdad, es mi opinión, yo creo que eso nace de un discurso político, no nace de un análisis de vocaciones plenas. Probablemente, ¿no? Es complicado. Hoy el mercado del arroz, por ejemplo, sí está muy protegido, es como el azúcar, no permiten importación, solo abren importación cuando hay cierto desabasto en cantidades muy ahora anunciaron lo del azúcar, etcétera, ¿no? Ahora anunció el gobierno federal que va a recuperar cuota del azúcar mexicana allá en Estados Unidos. No Sí, lo anunció hace unos días, que van a recuperar ese acceso al mercado. Ojalá que eso quintuplique $4,000 que beneficie. Que se van a explotar. Pero es una buena noticia. No, pero insisto, o sea, es un tema en el que nos estamos limitando a, como bien dices, tal vez cosas del pasado sin un análisis real de la actualidad, que para mí personalmente el tema industrial debe ser una prioridad. ¿Por qué? Porque se vuelven empresas que son tractoras, que jalan a otras, claro, que no es una sola, que necesito a muchos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi empresa, pues yo necesito proveeduría de botella, de tapa, de etiqueta, de insumos, etcétera. Somos como una especie de ensambladora al final de cuentas, y pues no solo es el empleo que yo genero, ¿no? Sino todo el alrededor. Es lo mismo que puede pasar con muchas otras. Yo siempre doy el ejemplo, podemos ubicar a Querétaro. Yo tuve la oportunidad de vivir allá un par de años cuando aperturamos la planta que tenemos allá.
y ver impresionantemente cómo en carretera vas rodeado de nopales, porque es una zona semidesértica, pero hay un tramo camino al aeropuerto de Querétaro, de no sé cuántos kilómetros, porque te echas 10 minutos en carretera a 100 kilómetros por hora y no dejas de ver un montón de parques industriales de agroindustria. Tú dices, oye, agroindustria aquí, pero ¿qué es lo que hay? Hidroponía, invernaderos para hacer tomate cherry, para hacer productos de alto valor, que todavía le dan un valor agregado con el lavado y el empacado y cositas así, mucho para exportación, y tienen agroindustria en un lugar semidesértico lleno de nopales. Entonces tú dices, oye, la única universidad estadounidense que tiene un campus fuera de Estados Unidos es la Universidad de Arkansas, está ahí, enfrente de esos parques industriales, y su vocación, la vocación de esa universidad es el tema agroindustrial. Entonces, hicieron un clúster nuevo de todo esto con un alto valor agregado, pero pues dijeron, bueno, tal vez yo soy un punto logístico, ¿cómo hago que sí y qué y a qué valor para aprovechar esta logística? Lo puedo llevar barato tal vez a Estados Unidos y tener precios mucho más altos, dar un valor agregado mucho más alto, y es el que hace la hidroponía, el del empaque, el de la etiqueta, el del transporte, y súmale, ¿no? Entonces, son como que las cosas que hay que ver. Tú comentabas de lo de la industria automotriz, y yo tengo un sobrino que trabaja allá en Querétaro, maneja una industria muy importante, totalmente del siglo XXIII ya, ¿no? Robots, etcétera, mecatrónica, y el 90% de los que trabajan allá inteligencia artificial. Sí, son puros jóvenes egresados del Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Sonora, etcétera, puros norteños. Por eso te explicas por qué ya hay un equipo de béisbol, por tanta gente que ha llegado, o vienen del norte, etcétera, donde hay afición, Sinaloa, Sonora, etcétera, y son los que llenan el estadio de béisbol de allá, porque allá son futboleros. Bueno, eso no tiene nada que ver con lo que estás platicando, pero es una manera de darle entretenimiento a esas personas, ¿no? Y me decía mi sobrino, que viene 1 o 2 veces al año, él ha trabajado para empresas internacionales, de cómo comenzaron, por ejemplo, en el área de aeroespacio. Pues también allá fabrican aviones y todo, y fabrican paracaídas, y fabrican todas las cuestiones, porque las empresas, en el caso de las distribuidoras o fabricantes de automóviles, las fábricas no te hacen, por ejemplo, los espejos, todos los de internos y externos. Él trabajaba para la Gela, que es una empresa alemana, y ellos no tienen las fábricas en Alemania, las tienen fuera, en este caso de México, las tienen allá en Querétaro, y de ahí fabrican todos los vidrios, todos los espejos, para surtir a todas las empresas. Y hay otros que hacen los asientos, y otros que te hacen el seguro del automóvil, y el que te pone las lámparas. Multiplicador el efecto. Lo había visto ya antes en Saltillo, en Gómez, no recuerdo cómo se llama la ciudad donde está la Chevrolet. Estaba la planta donde fabricaban los automóviles de la Chevrolet, pero todos los alrededores eran puros proveedores. Desde el más chiquito que te hacía tapas para algo, hasta gigantes que ya sabían, y dan un montón de fuentes de empleo. Sí. Es lo que necesitamos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Alejandro. Hay unos mensajes, los voy a leer. Dice Santi Mar: excelente plática, expuestas, visión del joven risueño de Coparmex. En Mérida pesan las cámaras, dice aquí, sometidos con el gobierno. Les hace falta. El domingo lo comenté, que más bien parece el Consejo Coordinador Empresarial un vocero oficial de la autoridad económica, ¿no?, que el representante de los empresarios. Lástima. Dice, porque Campeche necesita ahorita mucha actividad de las cámaras y levantar la voz. Lástima. Dice, mi ferreterita, dice, mira el ejemplo de Ciudad del Carmen, con tanto poder económico y fueron sometidos a la mala por el mismo gobierno federal. A esto le sumas que el municipio y el estado no fueron capaces de apoyarlos de manera firme y decidida, prefirieron someterse a la voluntad federal. Eso debemos observar, somos realistas. Las cámaras deberían de realizar foros de desarrollo en las cuales se insista en crear o desarrollar en el sentido ideal al Estado, pero cada quien lucha desde su trinchera o desde sus adentros. Bueno,
ahí están las opiniones, gracias, leemos todas, estas son algunas, leemos todas, y gracias también por compartirnos, por las redes sociales, vernos, por dejarnos su like, y bueno, hasta la próxima semana en otro Al Tú por Tú. Gracias al licenciado Virgilio, y comprometemos a Alejandro que nos acompañe apenas tenga los datos del 2026, ya a finales de mes. Alejandro Risueño, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Campeche, de la Coparmex. Y bueno, pues ya viene también la temporada donde hay que llamar a los que aspiran, a los candidatos, para que ante ustedes, ¿no? Claro. A ver si ustedes tienen la posibilidad de convocarlos, que varios vayan, lo han hecho antes, Sí. y que expongan ahora sí que quieren hacer algo realmente viable para mejorar las condiciones de Campeche, que está en terapia intensiva. Hasta la próxima semana en otro Al Tú por Tú. El próximo miércoles a las 8 de la mañana por Radio Fórmula regresarán Roberto Oropeza y Virgilio Soberanis. Al Tú por Tú en el 97.3 FM, Núcleo Comunicación del Sureste.